todos bienvenidos a la casa del Señor. Y voy a pedir que abra sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Repito, Primera de Juan 3, 16 al 18, y todos de pie vamos a leer la porción que nos toca en esta mañana. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. ¿Lo tiene ahí, hermano? Nada más uno lo tiene. ¿Listos? Voy a dar lectura y dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por la palabra que nosotros acabamos de leer en este momento, y ahora te pedimos específicamente por tu palabra que va a ser expuesta. Te pedimos para que yo solamente sea un siervo, un instrumento que tú uses para proclamar la verdad del Evangelio. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y que hoy podamos aprender, pero sobre todo vivirlo y ponerlo en práctica. Sé con cada uno de mis hermanos y bendecimos este tiempo que vamos a estar en tu palabra, y te lo pedimos todo en bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Puede tomar su lugar en esta mañana, hermanos? Hoy nos toca ver la tercera sección de la cultura de Paramount, y es enfocados en relaciones. Voy a tratar de resumir en 3 minutos lo que hemos estado viendo. Tenemos 4 pilares: predicación expositiva, adoración bíblica, oración constante, testigos valientes. Pero tenemos también una parte que llamamos la cultura de Paramount. ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo se respira? ¿Cómo se experimenta todo eso? Alguien que nos viene a visitar, ¿con qué se va a topar alguien que viene y nos visita aquí en Paramount? Ahí está la cultura de nuestra iglesia, que son 5 secciones. Hace 2 semanas miramos enfocados en el Evangelio o centrados en el Evangelio. La número 2, fundados en la palabra. Creo que no sé si yo tenía esas fotitos por ahí. Fundados en la palabra. Esa fue la semana pasada, ¿se recuerdan? Para mí eso es muy importante, hermanos, porque ese sermón que dimos la semana pasada, que titulamos Fundados en la Palabra, nos va a ayudar en muchas cosas como iglesia. ¿Cómo nos puede ayudar que nosotros seamos una iglesia fundada en la palabra? Bueno, en muchísimas cosas nos va a ayudar, pero una de ellas, una de muchas de ellas, hermanos, es que en el día de mañana, alguna ocasión vamos a tener que tomar una decisión muy fuerte. Usted sabe que, aunque no lo queramos, algo puede pasar en el futuro y vamos a tener que tomar una decisión que a lo mejor nos va a doler un poco. Quizá muchos de nosotros hemos escuchado alguna iglesia que por alguna razón se ha dividido, que no es lo ideal, pero las iglesias pasan por pruebas. Y cuando pasemos por una prueba de esas bien fuertes, usted va a poder analizar y decir: ¿esa decisión se tomó porque el pastor quiere que se haga eso? ¿Esa decisión se tomó porque la iglesia lo dijo y tenemos que cumplirlo? ¿O esa decisión se tomó porque la Biblia dice? ¿Se da cuenta de la diferencia? Cuando lleguemos a una decisión muy fuerte, usted puede decir: eso se ha tomado como decisión porque es lo que la Biblia dice. Por eso somos una iglesia fundada no en las ideas del pastor, sino fundadas en la palabra de Dios. Pero otra sección de nuestra cultura de Paramount es que estamos enfocados en relaciones. Enfocados en relaciones. ¿Qué significa esto de enfocados en relaciones? Tiene que ver con cómo Paramount en español fomenta o fortalece las relaciones entre nosotros. Si usted le pregunta a alguien que no es cristiano, ¿cómo haces relaciones? Te va a decir: bueno, quizá jugando juegos como familia es algo bueno. Alguien te puede decir: hacemos o fortalecemos relaciones jugando deporte, es algo también muy bueno. Nada de eso es malo. Pero como iglesia, ¿cómo vamos a fortalecer nuestras relaciones? Nuevamente, un visitante viene con nosotros, ¿qué va a encontrar en esta iglesia? Tiene que notar algo diferente, porque no podemos ser igual al mundo, y de eso se va a tratar este mensaje. Cada uno de los mensajes, los títulos, cada una de las secciones de esta cultura tiene un párrafo, y quiero comenzar leyendo eso, y dice:
Dios ha diseñado a la iglesia para ser una comunidad de seguidores de Cristo, comprometidos a amarse y servirse los unos a los otros. No estamos solos en esto. Todos debemos estar comprometidos con el crecimiento de todos nosotros. ¿Escuchó bien eso? Todos debemos estar comprometidos con el crecimiento de todos nosotros. Luego dice, entendemos el trabajo que Dios nos ha encomendado y somos intencionales, o sea, que no lo pasamos a la ligera, sino que somos diligentes, firmes, intencionales en la búsqueda de nuestro propio discipulado y el discipulado de otros. Usted entiende la palabra discipulado, es un seguidor, pero también tú tienes que ayudar a otros a crecer. Así que, según esta declaración que yo acabo de leer, a lo que queremos llegar como iglesia es que Paramount sea una iglesia, escuche, donde se aman unos a otros, se sirven unos a otros y crecen juntos. Esas van a ser las formas en las que esta iglesia va a empezar a desarrollar y fortalecer las relaciones. ¿Qué dijimos? Una iglesia donde se aman unos a otros, se sirven unos a otros y crecemos juntos. Creo que toda iglesia pasa por situaciones fuertes, por enfermedades. En este momento tenemos algunos hermanos de nuestra iglesia que han estado delicados de salud, han estado en el hospital, usted los conoce. Y es bonito que cuando pasa algo así, la iglesia puede estar lista para ayudarles, no solamente para orar por ellos, sino para tomar acción. ¿De qué manera yo puedo ayudarte? ¿Verdad que lo hemos experimentado? Nuestra iglesia está pasando por eso ahora mismo y es bueno que la iglesia esté activa, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros y también creciendo juntos. Pero para comenzar el sermón, hemos leído 1 de Juan 3, 16 al 18. Usted puede quedarse con su Biblia ahí en 1 de Juan. En esta carta vamos a estar concentrando el sermón. Me pudiera regresar un poquito antes al versículo 11, porque el versículo 11 dice, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está la base, que nos amemos los unos a los otros. Es una orden, eso no suena como si te parece bien. O si te cae bien el hermano, ámalo. O bajo estas condiciones, ámalo. El versículo solamente dice, amémonos los unos a los otros. Y se pone más interesante porque ese versículo 11 viene después de una declaración bien fuerte, una declaración firme y explícita. Porque Juan dice en el 10, en esto se manifestarán los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Así que no es algo que dice ningún pastor, no es algo que yo estoy diciendo, o verifique ahí en su Biblia, no va a ser que diga otra cosa, ¿verdad? 1 de Juan capítulo 3, el versículo 10. Así se dan cuenta quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos del diablo. Juan tiene un estilo de lectura bastantito fuerte, aunque después nos dijo hijitos, pero tiene algo fuerte en su tipo de lenguaje. O eres o no eres, es firme en esto. Y cuando uno empieza a leer estos versículos que leímos ahora, hermanos, casi es imposible no querer regresarte a los que están antes, como que es la misma idea en toda la carta, es el mismo mensaje. Así que lees un versículo y como que te quieres ir hacia atrás, y vas hacia atrás, hacia atrás. Y de hecho, 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿usted conoce a Dios? Quizá muchos van a levantar la mano, las dos manos y decir, yo conozco a Dios. Juan está diciendo, una de las maneras en las que te das cuenta quién conoce a Dios es si tú guardas sus mandamientos. Ahora, si yo cambio la pregunta, ¿estás guardando los mandamientos de Dios? Algunos ya empezamos a tambalear. Entonces, ¿qué tanto realmente conocemos a Dios? Amar a nuestro hermano es la orden. Hermanos, entonces, amar a mis hermanos es una de las muchas pruebas de nuestra conversión. Aunque suene fuerte eso. Amar a mi hermano es una de las pruebas de nuestra conversión. Hay una frase que es muy popular, no sé si en todos los países, pero bien sencilla, que dice, o eres o no, eres. O somos o no, somos. Básicamente es el lenguaje que este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo. No tiene mucho sentido que digas, yo sí amo a Dios, pero a la iglesia la odio.
Salió una foto en el Facebook de una jovencita que puso: yo sí creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Definitivamente no ha entendido la Biblia o no ha conocido al Dios de la Biblia. No tiene sentido. Eso es lo que Juan quiere decirnos y él es bien firme en eso. De hecho, si usted analiza toda la carta, te vas a dar cuenta que todo lo que está haciendo Juan son contrastes. Dice: los que aman a Dios, los que odian a Dios, los hijos de Dios, los hijos del diablo, los que aman a su hermano, los que odian a su hermano. Y lo habla de Cristo, el anticristo, luz, tinieblas. Él está haciendo muchas comparaciones que te ponen a reflexionar. Así que con todo lo que yo he dicho, hermanos, con esta breve introducción, yo quiero compartirte 3 cosas en el pasaje que hemos leído, aunque para el tercer punto voy a irme a otra porción. Pero hay 3 cosas que quiero que veamos en esta mañana. ¿Cuál fue el título del sermón? Enfocados en relaciones. ¿Cómo vamos a fortalecernos? ¿Cómo vamos a crecer juntos? El primer punto es que la iglesia se ama mutuamente. La iglesia se ama mutuamente. En el Nuevo Testamento vemos tantas ocasiones estos mandatos: ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros, que por cierto la mayoría de las veces dice: así como Cristo nos ha amado. O si son verdaderos discípulos, tienes que amarnos. Así se dan cuenta quiénes son mis discípulos, dice Cristo, si nos amamos los unos a los otros. O sea, siempre está asociado a Cristo. Yo me di cuenta que la lista era de muchas hojas. Todo el Nuevo Testamento está lleno. Ámense los unos a otros, ámense los unos a los otros. Pero nada más anoté 2, 3 ahí. No tiene que ir ahí para no confundirnos. Si quiere nada más escuche. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y por último, Primera de Tesalonicenses 4:9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Tenemos el ejemplo perfecto, tenemos el modelo perfecto. Aprendemos de Él y por eso podemos amar a otros. Acuérdense que la Biblia dice que Él nos amó primero, ¿verdad que sí? No es que nosotros tengamos un amor natural, sino que Él nos amó primero. Hay otro dicho muy popular, a ver si se lo sabe, que dice: las cosas se parecen a su dueño. Las cosas se parecen a su dueño. ¿Cuántos de los que están aquí están en Cristo Jesús? Amén. Entonces, como estamos en Cristo, deseamos parecernos a Cristo. Una vez más, si utilizamos el estilo de lenguaje de Juan, él está diciendo: si eres del diablo, te vas a parecer al diablo. Si tú eres de Cristo, te tienes que parecer a Cristo. Y como Cristo amó, tienes que amar entonces a los demás. Nuestros hijos siempre están tratando de ser como nosotros. Nuestros hijos están tratando siempre de imitarnos. Levante la mano el que es padre. Casi todos. ¿Le ha usted pasado, se recuerda cuando su niño pequeñito, o no importa la edad que tenga, quiere imitar todo lo que tú haces? ¿Verdad que sí? Que andan poniéndose los zapatos grandes, pero él quiere imitar todo lo que el papá hace. Así que si nosotros amamos, ellos van a estar aprendiendo eso. Más de lo que le digamos con nuestra boca, ¿qué es lo que van a estar imitando? Van a estar repitiendo lo que nosotros hacemos. De esa misma manera, nosotros tenemos un Padre amoroso, así que nuestra respuesta es: tenemos que amar a nuestros hermanos también. Así que analicemos ya de manera más detallada el versículo. Quédese ahí en Primera de Juan 3, versículo 16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Note que el versículo dice: en eso hemos conocido el amor, en que Él puso, Él dio, Él puso, y ahí ya tenemos un problema. Porque a nosotros nos cuesta mucho pensar en los demás. A nosotros nos cuesta mucho pensar en el otro. Y hermanos, vamos a tener que aprender de que muchas veces nos va a tocar sacrificarnos, ¿verdad que sí? Claro que no necesitas siempre descuidarte a ti mismo, o no necesitas necesariamente descuidar a tu familia, pero todos sabemos que en algún momento te va a tocar
sacrificarte a ti. Algunas ocasiones te va a tocar sacrificar tu tiempo, tu trabajo, tu familia de sangre, porque usted ha entendido que debes amar a tu hermano en Cristo. ¿Y cómo lo podremos lograr? Una vez más, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo mismo. ¿Quieres el mejor ejemplo? ¿Quieres la mejor explicación de un amor verdadero? Mira a la cruz. Lo hemos dicho tantas veces. No se trata de mirar a la cruz nada más con ojos físicos, mira una cruz de madera. Obviamente que cuando decimos mira a la cruz, nos referimos a todo lo que eso representa. El sacrificio de Cristo. Cristo nos amó, no basado en lo que dimos o lo que nosotros somos. De esa misma manera, usted y yo debemos amar a nuestros hermanos, no basado en lo que tu hermano hace por ti. Pues mi hermano hizo algo por mí, pues tengo que amarlo. Mi hermano hizo un favor por mí, pues no me queda de otra, tengo que amarlo. No, es un amor natural, porque si tú y yo hemos experimentado el amor de Dios, eso vamos a poder dar a otros. Hay una porción bien conocida, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, si usted quiere ir ahí con su Biblia o leerlo en la Escritura, o si toma nota, como guste hacerlo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y quiero que usted lea esta porción a la luz de lo que estamos aprendiendo hoy. Y dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero pensar que casi todos los que están aquí habían leído ese pasaje. Y se nos olvida, o quizá no lo hemos notado, que antes del versículo 5, pues obviamente está el 4, ¿verdad? Y luego el 3 y el 2 y el 1. Pero antes de eso, primero Pablo le habla a la iglesia. O sea, antes de poner el ejemplo de Cristo, primero nos habla a nosotros y nos habla de que no seamos arrogantes, que no seamos egoístas, que aprendas a pensar primero en el otro, piensa en los demás, y después de eso es que entonces Pablo dirige toda la atención a la persona de Jesucristo, el cual es el ejemplo perfecto de humildad, es el ejemplo perfecto de amor, es el ejemplo perfecto de mirar a los demás primero. Ahora, si usted nota el vocabulario, si no lo buscó está bien, pero ahí en ese mismo pasaje de Filipenses capítulo 2, los primeros versículos del 1 al 4 dice cómo debe de ser nuestro sentir hacia los demás. Y luego de los versículos 5 al 11 pone el ejemplo de Jesús, que dio algo por los demás. Nada más un ejemplo. El versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Otra versión dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y otra versión dice: cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esa palabra velar a mí siempre me ha gustado mucho. La palabra velar significa guardia por la noche. Yo les he ilustrado anteriormente que allá en mi país, al menos cuando yo era un niño, pues se terminaba la escuela, te ibas a tu casa, pero si pasabas manejando, bueno, yo caminando, no tenía carro, por la escuela siempre estaba la luz prendida. ¿Por qué? Siempre estaba lo que le conocen como el velador. No sé si en otros países se acostumbran eso de el velador. Porque no creo que antes teníamos tanta tecnología como hoy, de cámaras, internet, tecnología. Quizá es un poquito menos necesario, aunque aún así tenemos ladrones. Pero en aquellos tiempos, en nuestros países, siempre estaba el velador. ¿Qué está haciendo ese velador ahí a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana? Está cuidando y velando por no solamente el aula, él está cuidando para que al siguiente día los niños, los jovencitos puedan ir normalmente a las clases. En otras palabras, él está pensando en los demás, está haciendo algo por los demás, está velando. Pero esta palabra velar también significa asistir de noche a un enfermo. Aquí tenemos algunos enfermeros.
mi esposa y ahora Betsy también, ¿verdad? Trabajan en los hospitales y quizá alguien más que yo no sé, pero parte del trabajo que es estar pendiente de los pacientes. Aunque no sé si siempre es con el mismo gozo, ¿verdad? Porque el paciente le pica ahí ¿cómo le llaman? Al control. Y no sé si siempre, ay, qué bueno, ahí voy a ayudarle, o es, ay, otra vez, ¿qué quedará este señor? Lo tiene que hacer. En la iglesia es como que estamos de esa manera siempre pensando. Alguien puede presionar el botón y hay que estar listos velando los unos por los otros. Así que una vez más, hermanos, primero Pablo nos habla a nosotros y nos dice, tienes que estar velando por los demás, pensando en los demás, y entonces, ahora sí dijimos en el versículo 5, nos va a enseñar lo que Cristo hizo. Y eso debe de ser nuestro mayor ejemplo. Vaya nuevamente a Filipenses 2, el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Lo leyó bien? Haya pues en vosotros este sentir, que significa la actitud de Cristo. La actitud de Cristo. La traducción en inglés, la ESV, dice que tengamos la mentalidad de Cristo. Obviamente, lo hemos dicho tantas veces, no es que vamos a tener la deidad de Cristo, no es que tengamos la divinidad de Cristo, la perfección de Cristo, sino que tengamos el deseo de buscar siempre a Cristo, de ser como Él. Eso es tener la mentalidad de Cristo. De hecho, hay un canto que nosotros cantamos aquí que me gusta mucho. Se va a acordar, dice, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. ¿Se recuerda? Hazme un siervo para tu gloria. Sigue diciendo, tomaré mi cruz, te seguiré Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. ¿Sabe de dónde fue tomado ese canto? Precisamente de Filipenses 2, 5 al 11. De hecho, los versos de este canto siguen diciendo, siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Hermanos, debemos imitar a Cristo, pensar como Cristo, ver como Cristo, actuar como Cristo, y si Cristo amó, usted y yo tenemos que amar también. Después sigue diciendo el versículo 6, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa palabrita de forma de Dios puede ser mal interpretada y algunos pueden decir, forma de Dios, o sea que nada más se parece un poco a Dios o tomó una cierta forma de Dios, tiene cierta semejanza. La palabra forma viene de la palabra griega morfé y aunque es traducida al español como forma, no se refiere a la apariencia externa, sino a la naturaleza y la esencia de Dios. Está hablando de la esencia de Dios. De tal manera que cuando el versículo dice, siendo en forma de Dios, está diciendo que tiene toda la esencia de Dios. Si Dios es eterno, Cristo es eterno. Está diciendo este pasaje, hermanos, que Cristo existe desde siempre y en cierto año de la historia Él se encarnó y después ascendió al cielo. Así que en otras palabras, ese verso nos está diciendo que Cristo tiene todos los atributos de Dios, toda la naturaleza de Dios, pero después en el versículo 7 dicen, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso significa que es totalmente humano. ¿Cómo interpretamos ahora todo el pasaje, hermanos? En palabras muy simples. Está diciendo que Jesucristo es Dios. Y a pesar de que Jesucristo es Dios, Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él se hizo un humano, como nosotros, pero sin pecado. Así que, ¿qué mayor prueba queremos que esta, hermanos? El que es Dios descendió de su trono para morir por pecadores. No hay una muestra más grande de amor que eso. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hermanos? En esto es que se conoce quiénes realmente somos. Se conoce en quién está nuestra identidad. Una vez más, no pierda de vista el contexto de Juan, el estilo de escritura de Juan. O eres o no eres. Otra porción de la Biblia, nada más escuche, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado,
nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego Cristo les dice, ustedes son mis amigos, pero no termina ahí. Si hacéis lo que yo os mando. En segundo lugar, la iglesia se sirve mutuamente. Segundo punto, la iglesia se sirve mutuamente. Nuevamente, espero que esté ahí en Primera de Juan, no se me pierda de ahí. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando nosotros pensamos en la palabra servir, automáticamente quizás se nos viene a la mente lo que ya mencionamos, hermanos, de que alguien está pasando por alguna necesidad económica, alguna enfermedad y podemos ayudarles a ellos. Y usualmente las iglesias creo que hacen bastante bien su trabajo en esto. La mayoría de las iglesias, cuando se trata de servirse unos a otros, ayudarse unos a otros, yo creo que siempre nos sacamos un 100 en eso. No es como que vamos a decir, oh, cierta denominación hace bien en eso, o solamente esta doctrina hace bien en eso. No, cualquier iglesia entiende que tiene que servirse unos a otros y cuando alguien está pasando por una adversidad, una enfermedad, una necesidad económica, nos apoyamos y nos ayudamos unos a otros. Pero tampoco significa que todos estén sirviendo activamente en una iglesia. Porque por un lado vemos a gente activa sirviendo en las necesidades de otros y eso es hermoso. Pero por otro lado, cuando se trata de venir a ayudar de manera general en el ministerio, en algo espiritual o incluso en algo que es físico, que requiere tu fuerza física, tu trabajo físico, la pregunta es ¿dónde está el 80% de la iglesia? ¿Ve que nadie dijo amén? ¿Dónde está el otro 80% de la iglesia? O sea, por un lado parece que hacemos bien cuando se trata de venir a ayudar a otros porque está enfermo, una necesidad, y al mismo tiempo de manera general siempre se ha dicho a nivel mundial, es el 20% de la iglesia haciendo el trabajo del otro 80%. Juan está diciendo que Cristo dio su vida, Él puso su vida. Entonces ahí está el secreto. Entre más entendemos ese glorioso sacrificio de Cristo en la cruz, más vamos a estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. El texto dice, si lo mira ahí, si miramos la necesidad de un hermano y cerramos nuestro corazón, otra versión dice, cerramos nuestras entrañas, nuestros sentimientos, la pregunta es, ¿puede morar el amor de Dios en usted? Bueno, la respuesta, si la contestamos basado en el estilo y el contexto de la carta primera de Juan, la respuesta corta y simple es que no. No tiene mucho sentido que alguien diga, yo amo a Dios. Bueno, primero yo conozco a Dios, lo amo, pero no siente absolutamente ningún deseo de ayudar a otros, no siente ningún deseo de servir a otros. Claro que siempre podemos entender que hay circunstancias, el tiempo, el trabajo, pero aquí estamos hablando de lo que hay en el corazón. ¿Sí me está entendiendo? Que alguien diga, yo amo a Dios, pero no siento absolutamente nada de amor, de afecto o de servir a mi prójimo. Entonces, según este contexto, ya sabemos qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. Ahora, hay muchos pasajes que podemos estudiar para ver este punto. No lo voy a leer porque ya es muy conocido, solamente lo voy a parafrasear, pero Hechos capítulo 2, 42 al 47 se nos habla de la iglesia primitiva. Y mira el tipo de palabras, dice, y perseveraban, pueden marcar ahí, perseveraban. Otra frase es la comunión. ¿Qué es la comunión? La coinonía, el compañerismo, la unidad. Después dice, estaban juntos, ahí está todo el cuerpo, tenían en común, dice, repartían, perseverando, ahí está nuevamente la unidad, partiendo, comiendo juntos, teniendo favor con todo el pueblo. Esa es una parte nada más del servicio, cuando alguien está en necesidad y nos ayudamos mutuamente, aunque no olvide que servir hay muchas otras áreas. Pero después Juan va a dar un paso más. Primero Juan está diciendo, no tiene ningún sentido que veas a un hermano que tiene una necesidad y tú hagas así como que no te importa. Pero después va más allá en el versículo 18. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de, ¿qué dice? Hecho y en verdad. Todos, seguramente que a todos les ha pasado que alguna ocasión tú mandaste un texto o mandaste un WhatsApp. Estoy orando por ti. Send. ¿Sí? Vamos a estar orando por ti. Y ahí se quedó. O sea, la oración nada más llegó aquí al teléfono. No, y ni la oración, porque nada más dijiste, voy a orar por ti. Así que pienso que un buen consejo para todos nosotros, aquí nos incluimos todos, quizá un buen consejo, hermanos, es que de ahora en adelante, cada vez que algún hermano te contacte y te dice, estoy pasando por esto, usted diga, vamos a orar. Si tú vas manejando y te llegó un mensajito, ¿verdad? No texteemos, pero si te das cuenta que alguien está en una necesidad, ponte a orar en ese momento. Bueno, no cierres los ojos porque vas manejando. Ora con los ojos abiertos, Dios te escucha igual. O si usted quiere orillarse y haga la oración ahí. O si estás hablando con la persona, oramos en este momento. ¿Qué le parece si todos como iglesia nos comprometemos a eso de ahora en adelante? No es que sea un problema, tú puedes mandar el texto y decir, voy a estar orando por ti. Pero si estás en tu casa, estás tranquilo, dejas el teléfono y comienza a orar por la persona. Porque todos sabemos que Dios escucha, ¿verdad que sí? ¿Escucha sí o no? Sí. Él responde, basado en su perfecta voluntad, no en nuestra voluntad. Un sí, un no o un espera, pero Dios responde. Así que de ahora en adelante comencemos a dar ese paso extra porque dice, no solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Si alguien puede visitar a alguien, vaya y haga la visita como algunos lo han hecho, pero vamos a involucrarnos un poquito más. Alguien está pasando una necesidad en el hospital, en su casa, vaya y haga la visita. Ahora, quiero que vayamos a Santiago 2, 15 a 17, que también es un pasaje que ha sido muy mal interpretado, hay mucha confusión y muchas opiniones. Santiago capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Tienen frío, hermanos? ¿Están despiertos? Santiago 2, dice el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, la palabra desnudo es una palabra para referirse a que está en una necesidad tremenda y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Yo estaba leyendo un comentario de teólogos de doctrina muy bíblica y sana, y ellos dicen, las personas que no les gusta ayudar a los demás creyentes afectados no son salvos, que parece que suena muy fuerte, pero ¿acaso no es lo mismo que está diciendo Juan en la distinción que está haciendo? Una vez más, no me malentienda, yo no estoy hablando cuando tiene su trabajo, que no tiene tiempo, aquí estamos hablando de la actitud del corazón. ¿Nota la diferencia cuando alguien dice, veo a alguien en necesidad, pero no me importa? O eres o no eres. Es lo que dicen estos pasajes. Si tú eres parte del cuerpo, te tiene que doler. No sé si a alguien le ha pasado, si te das un martillazo en un dedo, te duele todo el cuerpo. Si alguien del cuerpo, alguien de la familia está bien, nos gozamos con lo que está pasando con nuestros otros hermanos. Pero si uno de nuestros miembros le duele, todo el cuerpo se va a doler. Así como si un brazo te duele y lo siente todo el cuerpo, cuando alguien algún miembro de nuestra iglesia está pasando por una adversidad, dolor, todo el cuerpo lo tiene que sentir. A todos nos debería de preocupar. Porque si uno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una vez más, Santiago, que es un pasaje que se ha hablado mucho en cuanto a las obras, que siempre es bueno hacer un buen estudio ahí, reflexionando en Efesios, que nos habla de la salvación por la fe, y estudiar también aquí Santiago. El hecho de que Santiago diga que una fe sin obras está muerta en sí misma, no es que alguien tenía la salvación y luego perdió la salvación, no es lo que está diciendo el pasaje. Ese mismo comentario que les leía un momento, ese autor dice, las obras de misericordia que tú y yo hacemos no son medios para la salvación,
sino que son la evidencia necesaria para la salvación. Si tú eres verdaderamente salvo, tú vas a desear hacer obras. No es que estás ganando puntos y sumando puntos a ver si así alcanzas a ser salvo, no, es la evidencia. Precisamente porque tú ya eres salvo, tú vas a desear hacer algo por tu hermano. Así que, hermanos, debemos aprender a servirnos los unos a los otros. No tiene que levantar la mano, pero yo estoy bien seguro que muchos de los que estamos aquí ya experimentamos eso. No solamente tú has dado, alguien te ha dado a ti, ¿verdad que sí? Alguien te ha bendecido a ti, alguien te ha ayudado, alguien ha orado por ti. Así que aquí está el complemento. Tú vas a servir a alguien, pero te puedo asegurar que si tú estás sentado en esa banca y empiezas a pensar, alguien ha orado por ti, alguien ha dado la milla extra y fue a tu casa y te ayudó. Eso es lo que el cuerpo debe de estar haciendo, siempre con amor sincero. Así que vengamos a la iglesia, hermanos, con esa mentalidad. Mire lo que vamos a hacer ahora. Venga a la iglesia siempre con la mentalidad de que yo tengo que dar. Yo tengo que dar. La iglesia debe aprender a servirse mutuamente, debe de mirar las necesidades de otros. Y hay una prueba muy sencilla que quiero que hagamos. Escuchen, quiero que pienses en qué áreas tú has estado dando, en qué áreas tú has estado sirviendo. ¿O será que solamente has venido los domingos a calentar esa silla? ¿O realmente estás aportando algo? Escucha nuevamente, en la iglesia no se trata solamente de venir a recibir, se trata de dar. En la iglesia no se trata solamente de venir a recibir, se trata de dar. Entonces, basado en esa declaración, tómate 10 segundos. Tómate 10 segundos para que tú reflexiones y pienses qué ha pasado esta última semana, o pongámosle un poquito más, qué ha pasado en este último mes. ¿Qué ha pasado en este último mes? Y piensa, en estos días que han pasado, yo solamente he estado ahí recibiendo y no me había puesto a pensar. Tómese 10 segundos. No le voy a pedir que responda, pero es un buen ejercicio, ¿no le parece? Tan sencillo, pero es un buen ejercicio para reflexionar. En el último mes, ¿solamente vine a escuchar y recibir o vine a dar? Y muchas de las veces la respuesta no es muy favorable, ¿verdad? A veces ya se dieron cuenta cómo estamos. Es un buen examen. Es una buena disciplina y un buen ejercicio. Ahí es que nos damos cuenta cómo estamos. ¿Venimos a dar o solamente hemos estado recibiendo? Marcos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, este es un distintivo de nuestra iglesia, esa es una marca de nuestra iglesia, es la cultura de Panamá. Así vamos a enfocarnos en las relaciones. Que vean que esta iglesia se ama, que vean que esta iglesia se sirve, pero también que vean que esta iglesia crece juntos. Ese va a ser el tercer punto. Y el último punto, la iglesia crece mutuamente, la iglesia crece mutuamente. Voy a volver a repetir la declaración que yo leí al comienzo del sermón. Dice, Dios ha diseñado la iglesia para ser una comunidad de seguidores comprometidos a amarse y servirse los unos a los otros. No estamos solos en esto. Todos debemos estar comprometidos con el crecimiento de todos nosotros. Mire cómo se enfatizó 2 veces la palabra todos. Todos debemos estar comprometidos con el crecimiento de todos nosotros. Otra cosa que yo quiero que usted se lleve al salir de esa puerta. Cuando escuchamos la palabra servir, siempre estamos pensando en eso de dar, ¿verdad? Hay un enfermo, déjame llevarle algo, hay que limpiar aquí, hay que barrer ahí. Nada más pensamos en esto. Pero de ahora en adelante yo quiero que cuando usted escuche la palabra servir, esté pensando también en el discipulado. ¿Cómo usted puede entrenar a alguien? ¿Cómo tú puedes enseñar la Biblia a otro? Eso también es servirse unos a otros. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar la palabra servir y pensar quizá en una escoba. No, es cómo crecemos juntos también, ayudarnos en nuestro crecimiento. Por eso debemos de desear ser una iglesia, como dice este tercer punto, que crece
mutuamente. No tiene que buscarlo, pero cuando Pablo estaba orando por la iglesia en Roma, Pablo dijo en Romanos 15:14, escuche, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Escuche con calma nuevamente. Pablo le está escribiendo a una iglesia y Pablo les está diciendo, estoy seguro, hermanos, que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros. ¿Qué nos escribiría Pablo a los hermanos en la ciudad de Amarillo para Paramount en español? ¿Será que Pablo les diría, estoy en shock, hermanos? No necesito escribirles porque están llenos de todo conocimiento. ¿Ya estamos ahí? ¿O nos diría todo lo contrario? Necesito escribirles, cabezones, que están tan faltos de todo conocimiento. ¿Dónde andamos? ¿De qué manera nos ayuda a tener conocimiento? Bueno, el texto dice que como tenían conocimiento se podían amonestar unos a otros, se instruían unos a otros. Otra versión dice, conocen estas cosas tan bien que puedan enseñarlas a otros. Esa debe de ser la meta de toda iglesia. Hay un pasaje que leímos la semana pasada, pero vamos a abundar un poquito más. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Les recuerdo que las citas a veces están en la pantalla, pero si tiene su Biblia, vaya a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que hablamos la semana pasada, un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego el 14, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes o débiles, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está la palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí está hablando de líderes, de maestros, profetas y apóstoles, que obviamente ya hemos hablado anteriormente de eso, de las palabras que se utilizan en el griego para saber a qué se refiere. Pero luego dice que lo hacen para instruir a los santos, lo hacen para instruir a la iglesia, lo hacen para instruir al cuerpo de Cristo. ¿Para qué los estaban instruyendo? El texto dice para perfeccionar a los santos, o sea, perfeccionar en el sentido de madurez. Y enfatizando el versículo 14 dice para que ya no seamos niños débiles, para que ya no seamos niños tibios, llevados por todo tipo de doctrina. Algunos han visto quizá un océano donde se mira la majestad del océano, de un barco que si de pronto se le torciera o se quebrara el timón, ¿qué puede hacer un barco sin timón? Sería llevado de lado a lado. En otras ocasiones la Biblia nos dice que seamos como niños, pero cuando se trata de crecimiento es todo lo contrario. No utiliza esa analogía de un niño. Cuando se trata de crecimiento, no seas como los niños. Hemos dicho que los niños tienen un corazón tan tierno que pueden ser engañados fácilmente. ¿Se acuerda de la ilustración de esa paletita, ese dulce que usted le da a un niño? Mira, está jugando en el parque el niño de 4 años. Usted lo ha instruido. Tú le has dicho a tu hijo, no hables con extraños. Pero si el extraño viene y le da un dulcito, ya se ganó al niño. En ese sentido, no seamos como niños. Tenemos que seguir creciendo. Y Pablo acaba de hacer un contraste, porque por un lado está mencionando al varón maduro, el varón firme, que conoce, tiene conocimiento, y el otro extremo son los niños
inmaduros. En otra ocasión, Hebreos también dice, escuche nada más, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aunque en otras ocasiones la palabra leche se ha utilizado en otro sentido, aquí la palabra leche se está utilizando para referirse a esos bebés recién nacidos que necesitan la lechita, no tienen la fuerza ni los dientes para comerse algo más fuerte. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos conocemos un bebé que está tomando su lechita, de pronto empieza a salir un dientito por ahí, ya quiere con el Gerber, no sé cómo le dicen, ¿verdad? La fruta molida, ya empieza a probar un poquito de caldito, los frijolitos y ya me está dando hambre. Y después la carne, ¿verdad? Y por eso se le andan cayendo los primeros dientes y luego vienen otros, ya está más preparado para el steak. Bueno, ¿en dónde andamos ahorita? ¿En lechita, caldito o en steak? Volviendo a Efesios, el versículo 15 que leímos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiero que tengamos la mentalidad, hermanos, en esta iglesia, de ser personas que están preparados para enseñar a otros, pero que también tengamos la humildad de ser enseñados. Otra cosa que quiero marcar y que usted quiero que se lleve, ¿escuchó bien eso? Seamos una iglesia que conoce la verdad para enseñar a otros, pero ten la humildad para que alguien también te enseñe, sé enseñable. Y ahorita me voy a dirigir un poquito a los jóvenes, aunque el pasaje nos habla a todos. ¿Cuál fue el tercer punto? ¿Alguien toma nota? Crece mutuamente. Todos tenemos que crecer, hermanos. Adultos, varones y mujeres, jóvenes, los niños también. Todo el cuerpo tiene que ir creciendo juntos. Hay una serie que espero, no sé si el otro año vamos a poder empezarla porque estamos a la mitad de... ¿Qué libro estamos estudiando? Éxodo. Cuando terminemos Éxodo vamos a obviamente empezar otro libro. Uno de los que me encantaría hacer es Tito. Tito solamente tiene 3 capítulos, pero está muy interesante que hasta pudiéramos abundar ahí medio año en esa carta. Y Tito nos habla mucho en cuanto a enseñar y entrenar a otros. Nada más escuche, no está en la pantalla, solamente escuche Tito capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, los adultos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cómo logras esto? Estudiando, conociendo la palabra. Y luego les va a hablar a las ancianas y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y luego dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Yo me atrevería a decir, hermanos, que esto es algo que tristemente ya no existe en las iglesias. Se desapareció por completo. Yo no sé si usted ha notado ese gap o ese hueco que hay de entre el jovencito al adulto. Como que hay un hueco en el medio que no se ha podido llenar, me atrevería a decir en que más del 90% de las iglesias en todo el mundo. Esto se perdió. No sé por qué, porque aquí está escrito. Lo vuelvo a leer. Que las ancianas, y no diga usted, uy, pues yo todavía no tengo canas, yo creo que no entro aquí. No, toda persona madura, está casada, madura, dice que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es fuerte lo que está hablando ahí, porque si los jovencitos, que por supuesto tienen que aprender en dónde, en su casa, ¿verdad? Los papás son los que tienen la primera responsabilidad, pero si el jovencito, además de su familia, dice, yo voy a ir a aprender en la escuela de cómo vivir mi vida cristiana. Si el joven dice, yo voy a ir a aprender en el colegio, yo voy a aprender de otros amigos. Escúchame, te pueden dar buenos consejos, pero nada se va a comparar con las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios. Nada. Por eso el mundo está como está.
¿Acaso necesitamos recordarnos cómo está el mundo con todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la homosexualidad y todo ese problema que tenemos ahora? ¿Verdad que no necesitamos mencionar? Usted sabe cómo está. Por eso está diciendo que las hermanas enseñen a las jóvenes a qué, a ser prudentes, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos, pero me encanta que dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que hacer lo contrario es una blasfemia. Lo está diciendo Tito capítulo 2. Asimismo, a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Así que, hermanos, es una meta que ¿no le parece que es bueno que nos pongamos esa meta como iglesia? Que lleguemos a ese momento en el que las hermanas, hermanos puedan estar entrenando a los jóvenes, que es la próxima generación, para que no sea el mundo el que los esté entrenando, sino que sea la misma iglesia la que los está entrenando, para así podamos crecer mutuamente como cuerpo de Cristo. Así que, ¿cómo podemos crecer, hermanos? Ya voy a casi terminar, cerrar el sermón. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra? ¿De qué maneras prácticas podemos crecer y comenzar a hablar la verdad en amor a otros creyentes? Note que no solamente dije crecer, escuche, ¿de qué maneras prácticas puedes comenzar a crecer y comenzar a hablar la verdad en amor a otros creyentes? Nosotros tenemos estudios los miércoles a las 7 de la noche. Ahí está la oportunidad. Nosotros tenemos escuela dominical a las 9 de la mañana. O sea, no puede decir que no hay aquí están las enseñanzas. Ahí está el domingo a las 9 de la mañana la escuela dominical. Ya si no viene y no está creciendo, no está en nosotros. Ahí están las clases. Por supuesto que también está el servicio del domingo, hermanos, aquí. Todos los domingos a las 10:15, venga, y es una manera en la que juntos podemos crecer. Pero reflexione en esto. ¿No le parece muy lento? ¿No le parecería a usted muy lento si solamente un domingo venimos a escuchar? O sea, yo mismo me pongo a pensar y quisiera qué hago para que crezcamos más rápido, porque en el domingo 1 horita y hasta el otro domingo el proceso es muy lento. Imagínense, vamos a la mitad de Éxodo, nos falta medio año para terminar Éxodo, después vemos otro libro y otro año, es muy lento el proceso. Venga a los estudios que estamos ofreciendo. Usted de esa manera va a crecer. Los miércoles va a crecer, los domingos a las 9 va a crecer, incluso con otro tipo de actividades y servicios que hacemos. Cuando hacemos una conferencia, venga porque usted está recibiendo entrenamiento. Todo tipo de actividades que tenga que ver con la palabra, le invitamos a que usted venga, hermano, porque de esa manera podemos crecer mutuamente como iglesia. Vamos a ponernos todos de pie en este momento. La iglesia se ama mutuamente, la iglesia se sirve mutuamente y la iglesia crece mutuamente. Y eso es algo que tenemos que ejercer, hermanos. Eso es algo que no va a suceder de la noche a la mañana, se tiene que ejercer. Todos ustedes han visto un deportista, el deporte que sea, y usted ve que esos deportistas no solamente se paran ahí a jugar. ¿Qué hacen anteriormente? ¿A cuándo nos ha pasado que entramos a la cancha, ¿verdad? Y duramos 5 minutos y ya? Por eso ya no he jugado, porque ya no paso al minuto 6, hasta ahí llegué. Es algo que se tiene que ejercitar. Y por eso vemos a deportistas que juegan 1 hora, 2 horas y tienen un cuerpo que está preparado para eso. Bueno, la iglesia también tiene que estar ejercitando el crecimiento y esa es nuestra pesa, ¿verdad? Hágale así 1 hora, pero de lectura. Hay que estarlo ejercitando. ¿Cómo vamos a entrenar a otros si nosotros no conocemos este libro? No sé si usted le puso atención a lo que yo leí en Tito, pero dijo, vas a entrenar a otro, pero vale más que tú te pongas como ejemplo primero. Así que, hermanos, la iglesia de Paramount y la iglesia en general tiene que amarse mutuamente, tiene que servirse mutuamente y tiene que crecer mutuamente para que cuando una persona nos visite, ellos puedan mirar eso en nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y ore al Señor para que ese deseo siga creciendo en su mente, en su corazón, hasta que poco a poco lleguemos a esa meta
dice Efesios, a la estatura de Cristo, para que seamos un cuerpo no enfermo, sino un cuerpo estable, un cuerpo saludable. Ore por eso en este momento. Ore por cada miembro de nuestro cuerpo para que esté fortalecido a través de la palabra de Dios y que también podamos entrenar y enseñar quizá a miembros que son más jovencitos en edad o incluso nuevos en el camino del Señor. Señor, en esta hora bendecimos tu palabra, te honramos y te glorificamos por quien tú eres, exaltamos tu carácter, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti. En esta hora estamos aquí delante de tu presencia, esperando que tú hayas recibido lo que nosotros te hemos ofrecido. Gracias por tu palabra, Señor, pero sabemos que ese es un mensaje que no serviría de nada si no vamos y amamos al prójimo. No serviría de nada si no vamos y servimos al prójimo. Y no serviría de nada si no vamos y crecemos juntos como iglesia. Permite que este cuerpo se vaya fortaleciendo, que podamos conocer y crecer cada día más en tu palabra. Pon ese deseo para poder asistir a las actividades y que podamos mejorar esa área como iglesia. Esa es nuestra petición, esa es nuestra oración. Sé con mis hermanos a donde ellos tengan que ir en este momento y que podamos darte honra y gloria no solamente el día de hoy, sino también toda la semana y todo el resto de nuestra vida, que seamos personas que hacen todo para tu honra y tu gloria. Te exaltamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.